8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al catedrático académico economista Santiago García para hablar sobre estas últimas medidas económicas que han entrado en vigencia, como el aumento del IVA del 12 al 15%, que tiene su incidencia no solo en algunos productos del país, en el tema de derivados de combustibles, que efectivamente por el incremento del IVA sube también estos precios. Queremos hablar también sobre la incidencia, cómo evitar que se especulen especialmente precios de primera necesidad, aprovechando este aumento del IVA que determine alza de precios en diferentes productos. ¿Cómo enfrentar este momento económico en estas condiciones, con la vigencia desde el 1 de abril del aumento del IVA? Economista García, buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a todos, a toda su audiencia. Bueno, yo creo que estamos en un momento clave de la economía nacional durante el 2024, este año. Esto es una de las medidas que se ha tomado, el incremento del IVA y más. Estamos involucrados todos con mayor pago de impuestos, por ejemplo, las contribuciones especiales que se establecieron mediante ley para los sectores productivos, financieros. Hay un conjunto más de medidas que lo que buscan es de alguna manera encontrar cierto alivio fiscal para poder enfrentar el déficit fiscal que tenemos, también hacer parte de lo que significa al mayores o financiar los mayores gastos por la seguridad, etcétera, etcétera. Porque el IVA no es aislado, Miguel, eso quiero decir. Es decir, no es, hay que mirar solo el IVA en este momento, sino que hay que mirar todo un conjunto de medidas que están en marcha. También me parece que hay que poner sobre la mesa del debate, de la discusión, y para que los ciudadanos también se compenetren en esta realidad, porque también tenemos un rol que cumplir. Creo que es un momento en donde está ya confirmado con los datos del Banco Central, los últimos que se publicaron a final del mes de marzo. La tendencia de la economía en general es a una ralentización. O sea, eso significa que vamos a un ritmo súper lento de crecimiento económico. El año 2023, finalmente, el dato ya con la nueva metodología, con los últimos datos, todo ya establecido, pues arrojó que el 2023 finalmente la economía apenas se expandió 2,4%. Entonces, eso me parece, Miguel, hay que mirarlo así en su conjunto, porque esto va a marcar lo que pase, en lo que usted me pregunta, lo que podría pasar con el IVA. Por ejemplo, claramente desde el último trimestre de 2023, este trimestre 2024, estoy hablando de trimestre, se nota una caída del consumo nacional. Este incremento del IVA que va a provocar, no esperaríamos un proceso acelerado de inflación, porque como acabo de explicar, precisamente el consumo va de capa caída. Y si el consumo va de capa caída, pues bueno, va a ser un dique, va a ser una muralla donde va a impedir que haya una exageración de precios por el incremento del IVA. Entonces hay que mirarlo así, Miguel, como lo estoy planteando, viéndolo quizás de una forma más integral, y a ver cómo los ciudadanos entramos en ese juego, en esa lógica que estoy comentando. Menos consumo, los precios sin duda van a incrementarse por el incremento del IVA, digámoslo así, pero no va a desatarse ni un proceso inflacionario alto. Sí va a afectar el consumo de nosotros los ecuatorianos, porque no hay ingresos, hay menor liquidez en los bolsillos de la familia. Entonces, Miguel, así lo planteo, ¿no? Combinando varias cosas, porque insistiría en esa idea. No es solo cuestión de un solo factor, sino varias cosas que nos va a tocar a los ecuatorianos enfrentar durante este 2024. Si hay un consumo de capa caída, como dice usted, economista García, si no va a impactar en la inflación porque no hay demanda, ¿cómo enfrentar y cómo revertir este proceso a fin de que haya un fortalecimiento de la economía, un crecimiento de la economía, que haya la dinámica del consumo, que es inevitable? Por eso era importante esta explicación, y gracias, Miguel, por la entrevista, porque precisamente ahí ya surge la idea, que usted muy bien lo resume y lo dice. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer?
porque en estas condiciones no nos interesa a los ecuatorianos. Vamos a tener que pagar un IVA adicional, eso está claro, ya no hay dónde escondernos. Algunos Claro, precios el problema, si me seguramente. permite, en Sí. esta escasez de recursos no hay cómo ni pagar puntualmente los salarios. Y si tenemos un conflicto armado interno que demanda ingentes recursos, Eso. ¿cómo financiar? No hay otra alternativa, y sino que lo digan, especialmente los opositores, ¿qué otra alternativa hay para financiar esto? Entonces, claro, hay que separar ahí las circunstancias fiscales del gobierno, las circunstancias de nosotros, los ciudadanos, las circunstancias del sector productivo. Entonces, del gobierno, yo lo que veo es que, como usted lo plantea, es cierto, ¿dónde más? ¿Cuál es la alternativa para financiar los gastos crecientes en seguridad? ¿Dónde está la alternativa? Porque hay que pagar la deuda internacional. Yo he escuchado a algunos muy olímpicamente decir, bueno, pero es que eso hay que reprogramar. Bueno, reprogramemos, pero eso es una negociación. Eso es ir a golpear. Hoy uno de los principales acreedores internacionales son los multilaterales del FMI, el Banco Mundial, el BID. Entonces, la salida que me parecía y nos parece, bueno, casi inevitable, por eso estoy diciendo, los ciudadanos ya hemos asumido esto. Me parece que el derecho al pataleo ya no es posible este momento. Ya se aprobó la ley. Yo sé que hay unas demandas de inconstitucionalidad. Lo acabo de escuchar al presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Lo han presentado y lo dicen de frente. No queremos esto. Es inconstitucional. Bueno, pero como decimos, la parte de este incremento del IVA, una parte servirá para enfrentar las necesidades fiscales, incluido el tema de seguridad. No solo es el tema de seguridad, sino incluido el tema de seguridad y las otras necesidades de financiamiento que está presente en la caja fiscal. Eso uno. Dos, como usted decía, y también yo lo estoy planteando, bueno, entonces ya, esto va a generar ingresos para el fisco, a nosotros va a impactar, sobre todo los economistas estamos diciendo, el impacto del incremento del IVA no tanto será en inflación. Aquí tengo el dato de inflación de los últimos 2 meses. La inflación no llega al 0.2%. Entonces, afortunadamente en el Ecuador no estamos viviendo y son varios años que tenemos una inflación baja, pero esta inflación baja también es producto de un bajo consumo, porque si uno no puedo comprar 2 libras de papa porque me va a subir el precio, pues voy a comprar una libra. Y si compro una libra, en vez de comprar 2 litros de leche, compro solo 1 litro. Y si en vez de comprarme salto al sector textil, en vez de comprarme 2 camisas, ahora no voy a comprarme ninguna y me aguanto con lo que tengo. Entonces, obviamente la inflación se contrae, ¿qué es lo que está pasando? Digo, no es reciente, son varios años, incluido estos últimos meses, donde la inflación es mínima. Entonces me parece que el IVA, hay que entenderlo así, va a impactar más bien en el consumo, más que, también he escuchado a algunos colegas decir, es que esto puede provocar inflación. No me parece que va por ese lado, sino por un menor consumo. Ahora, el problema del menor consumo tiene un efecto circular porque le pega a la producción. Si yo fuese este rato un pequeño productor de jeans en Pelileo o ropa en Atuntaqui, lo que menos pensaría este momento es producir más. No, pues, ¿cómo voy a producir más si el consumo está contraído? Y si no voy a producir más, entonces hay menos ingresos para las familias, hay menos contratación, hay menos sueldos y salarios. Eso es el problema, Miguel. Ahí quizás ya podamos dar ese mensaje a la ciudadanía. Este tema en economía nada es gratis. Por un lado, el fisco va a recibir ingresos que hoy son indispensables. Acabamos de ver este fin de semana que la guerra contra el crimen organizado, la violencia sigue viva, está ahí. No nos podemos hacer un lado. No hay cómo descuidarse un minuto. Entonces eso no se hace con discursos, eso se hace con recursos, con dinero. Y entonces ese dinero, entre otras cosas, las contribuciones de las empresas, las contribuciones que en este mismo programa ya lo habíamos analizado, del sector financiero, los bancos, las cooperativas tienen que caerse con su contribución, ¿no es cierto?, de sus utilidades del año anterior. Entonces todos estamos poniendo el hombro, todos estamos de alguna manera tratando de salir adelante, pero esto no es gratis. ¿Cómo vamos a pagar? Menos consumo. ¿Algún producto subirá? Un poco, eso está claro. La cadena productiva no es que, es cierto,
el producto fresco como el apio, la cebolla, el tomate, no tienen IVA, sí señor, pero el IVA va a incrementarse en el transporte por el incremento del IVA en los combustibles, pero insistiría en esa idea, Miguel, no esperamos, sinceramente, no esperamos un rebrote inflacionario considerable, sino lo que nos preocupa más bien es que esto vaya en camino contrario a que se profundice la caída del consumo. Y sin consumo no hay producción, y sin producción no hay ingresos laborales, no hay salarios. Esa es un poco, Miguel, la realidad. Me quedaría con esta última idea. En economía nada es gratis, no hay almuerzo gratis de aquí. O hacemos una cosa, tiene un costo, hacemos otra cosa, tiene un costo. Lo importante, y sí, luego quisiera referirme porque aquí en ese punto sí me parece que hay que hacer nuevas medidas, hay que tomar medidas que este gobierno, y lo voy a decir así frontalmente, no los tiene en su cabeza. No están pensando en eso y precisamente sería bueno detenernos ahí un poco, Miguel, para decir, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Eso lo planteo de esa manera. Claro, precisamente, ¿qué es lo que no tiene en la cabeza el gobierno y qué habría que hacer frente a este panorama? Porque, por ejemplo, el tema de la incidencia en los precios, en el caso de los combustibles, es menor, y los derivados del petróleo es menor. El gas de 1,60 a 1,65 no debiera impactar mayormente, economista García. Sí, Miguel, sí, eso está claro, y ahí me parece que, entre otras cosas, el gobierno debería hacer ya un anuncio de que va a fortalecer y va a mejorar los controles de precios, las intendencias. También nosotros los ciudadanos podemos denunciar la especulación. En fin, eso me parece que hay que hacerlo ya, porque, claro, siempre habrá la viveza o siempre habrá la posibilidad de alguien que quiere cobrarnos algo más por los productos, aprovechando esto. Pero ahí va a encontrarse, si es que eso pasa, va a encontrarse con que vamos a demandar menos. Ese es el primer mensaje. Ahora, Miguel, entonces, ¿qué falta? ¿Cómo lo veo yo? ¿Qué está pasando en el país? Yo lo que encuentro, y soy crítico, no hay una política productiva del gobierno nacional del señor Noboa. ¿Dónde está la política productiva? Hay cosas sueltas. Se acaba de aprobar la ley de fortalecimiento de la actividad turística, ¿no es cierto? Se aprobó la semana anterior, lo aprobó la Asamblea, ya está expedida en el registro oficial, es ley. Y esa ley trae un montón de cosas, Miguel. Creo que se necesita un programa porque poco se ha revisado. El título de la ley dice fortalecimiento de la actividad turística y el empleo, pero hay un montón de reformas tributarias. Entonces, a mí me parece que está bien. Por ejemplo, que se incentive el tema turístico, que se quite una tasa para que las aerolíneas paguen menos unas contribuciones. Perfecto, muy bien, señores, eso me parece bien. Que se le dé más tiempo para pagar los impuestos y la posibilidad incluso de hacer una remisión de multas e intereses a las empresas turísticas que no han podido pagar sus impuestos. Ok, todo eso está bien, pero es un sector. Es el sector turismo, claro, perfecto, muy bien, insisto. Pero ¿y el resto de sectores? ¿Dónde está la política? ¿Dónde está el plan productivo para sacar adelante a la construcción? Todos los sectores, desde el último trimestre de 2023 y inclusive, van a la baja. El comercio va a la baja. El comercio, la manufactura va a la baja. ¿Qué decir del sector de la construcción? Va a la baja. Entonces, Miguel, esa es la parte que creo que estamos muy concentrados todos, y sobre todo el gobierno y sobre todo la Asamblea Nacional, solo estamos pensando en el tema fiscal, que sí, que es crítico. No tenemos una política de tasas de interés, señores, hay que sentarse con el sistema financiero nacional. Hay que ver, este momento es fundamental desde el punto de vista teórico, económico, desde un punto de vista de la política económica, es fundamental encontrar alternativas, quizás para tener un costo financiero más acorde al ciclo económico que hoy estamos viviendo. Si el ciclo económico, como acabé de explicar al inicio de la entrevista, va de capa caída, para que se me entienda, va de retroceso, entonces necesitamos racionalizar los costos financieros para que haya más volumen de producción, más crédito, para que haya más posibilidades de colocación de la masa monetaria. Pero eso se requiere política, eso no hace el mercado solito, sino
se requiere que la Junta de Regulación Monetaria, la Junta de Regulación Financiera empiecen a actuar, que el Banco Central también se meta en lo que podría ser una definición de costos financieros. No se trata de destruir al sistema financiero, lo que pasa es que aquí los políticos son expertos en los extremos, o sea, querrán de una vez darle una patada o una estocada al sistema financiero. No, señores, necesitamos que el sistema financiero, sus costos financieros, sus transacciones, estén de acuerdo al ciclo económico. Para eso se necesita una regulación flexible, necesitamos más transparencia y un acuerdo sobre las tasas de interés. No hay crédito más caro que aquel que no se presta. Entonces, yo soy un microempresario. Si soy un emprendedor salido de la universidad, ¿cuál es mi opción este rato? Ninguna, casi ninguna. Va de capa caída el microcrédito en el país. Y se supone que la base productiva son microempresas y pequeñas empresas. Sí, pero no pasamos del diagnóstico porque el sistema financiero y los servicios financieros no están, pues no es la prioridad número uno el microcrédito. Entonces, Miguel, eso se cura con política pública, con gobierno, que entiende, que tiene los pantalones bien puestos o las faldas para decir, a ver, señores, esto tenemos que conducir la economía por este lado porque necesitamos reactivar, ya vamos a cobrar el IVA, ya vamos a tener recursos para acá, vamos a renegociar la deuda, todo lo que sea, en lo fiscal. Pero a mí, sinceramente, me sigue sonando y veo y soy crítico y directo, no hay esa política productiva. El Ministerio de la Producción hace unas cosas, el Ministerio de Agricultura hace otras cosas, las instituciones vinculadas con la regulación productiva hacen otras cosas, los gobiernos autónomos descentralizados están en 100,000 cosas menos en la promoción productiva. Entonces, Miguel, ese es el mensaje que quisiera dar también. Y en la promoción productiva ni contribuyendo en el tema de seguridad. También hay una obligación de los gobiernos autónomos descentralizados. En algunos consejos reciben la tasa de seguridad. Y tendrían que aportar, porque este no es un problema solo de la fuerza pública, militares y policías, también es la contribución de todas las instituciones, a propósito de lo que usted dice, economista García. Sí, vale ese apunte, Miguel, es muy bueno. Ya vamos a sacar los datos de ejecución presupuestaria del año 2023 y no me sorprendería, Miguel, adelanto un poquito, que la ejecución presupuestaria de los GAD no llegue al 70%. Habrá algunos municipios que en buena hora superarán ese valor, pero en promedio no llegarán al 70%. Entonces, Miguel, en plena y se quejan crisis y demandan recursos. ¿Cómo entender? Y no puedo. Se parece un poco a las universidades, como la mía, Universidad Central, ¿no? Nos quejamos de los recursos, pero no somos capaces de ejecutar los más de 120 millones de dólares y siempre terminamos con subejecución. Entonces, esas cosas son las que hay que hablar con precisión. Esas cosas son las que uno tiene que enfrentar, Miguel. Los ciudadanos lo que podemos hacer es opinar, lo que podemos es movilizarnos, concientizarnos, reclamar como estamos de este momento. No es cuestión de ponerse a favor o en contra de un gobierno, y si pudiese la autoridad económica escucharnos, pues estamos diciendo con frontalidad, define una política productiva, defina las alternativas para que este ciclo económico que va de caída, la previsión para el 2024, Miguel, es apenas que la economía nacional crecerá al 1%, a la cola de América Latina. Ese crecimiento no nos sirve a nadie. Sinceramente, ahí cero esperanza de que haya más empleo, cero esperanza que incluso se recaude más IVA, que incluso los ciudadanos que tenemos el derecho, ¿no es cierto?, a tener un empleo formal, pues no vamos a poder pagar más, que deberíamos pagar un poco más de impuestos, pero si nuestros ingresos están caídos, ¿cómo hacemos? Entonces, Miguel, va por ahí, y también lo de los gobiernos autónomos descentralizados. Claro, 80-90% de sus ingresos son transferencias del gobierno central, no han hecho reformas para cobrar una serie de tasas de servicios que en la localidad, en el territorio, en fin. Entonces, Miguel, resulta que el IVA ha sido solo un punto ¿no es cierto?, la punta del iceberg, sino que nos toca conversar más sobre la reactivación económica. Necesitamos conversar más y definir alternativas sobre los costos financieros propicios para aumentar la inversión nacional. Me parece que hay que trabajar más en capacitar, educar en lo que significa la posibilidad de la alianza público-privada
para financiar las infraestructuras que las ciudades necesitamos. La alianza público-privada tiene nueva ley, Miguel, y les recuerdo a todos los ciudadanos, la ley de eficiencia económica publicada recién el 27 de diciembre del 2023 pone un nuevo marco jurídico. A mí me parece que es bueno, en general es bueno. Hay una nueva ley, llamémoslo así, dentro de esta ley de diciembre del 2023, la ley de zonas francas, pero sacamos ley y nadie hace nada. Ese es el reclamo, o sea, ahí está si nos quieren que el país salga adelante, me parece que hay que hablar así con esta frontalidad y que nos piden sacrificio a los ciudadanos, al sector productivo, pero bueno, a cambio algo más queremos, ¿no? Queremos que se conduzca la economía, me parece, de diferente manera. Claro, hay ese principio, la ley se acata pero no se cumple, lo cual es malo. Ahora, volviendo al tema inicial, economista Santiago García, del incremento del IVA del 2 al 15%, ¿cómo enfrentar procesos especulativos para evitar precisamente el aumento de los precios con esa circunstancia que usted dijo? No va a crecer el consumo y aquí debiera haber esa dinámica de más que el aumento del precio, debiera ser el fortalecimiento del volumen de ventas que permitan los ingresos. Exacto, Miguel. Bueno, vamos por partes. Yo preparé algo para la entrevista de hoy. Yo creo que una política sana en este momento para evitar especulación, evitar que el impacto se vuelva una onda expansiva. Como expliqué, posiblemente el consumo sea un dique, porque simplemente si el productor quiere aumentar los precios no vamos a consumir, en parte. Pero me parece que una política sería proteger los precios de la canasta familiar básica. Menciono rápidamente, en la canasta familiar básica hay un conjunto de productos que suman un total, la canasta a este momento vale, Miguel, $791 mensuales. Es decir, para una familia de 4 miembros necesitamos esta canasta valorada por el INEC $790. Necesito generar ingresos cada familia para poder subsistir con $790. No es la canasta que debe ser financiado solo por una persona, es una canasta familiar de 4 personas. Dentro de esta canasta está el rubro de alimentos. Y el rubro de alimentos, leo textual, están cereales, carne, pescado, leche, verduras, legumbres, etcétera, etcétera. Esto tiene 0 IVA. Aquí una sana política ya debería ser controlar la especulación en estos productos, porque en estricto orden no debería permitirse que haya un incremento exagerado en este rubro. Este rubro representa el 33% de la canasta básica. Me explico, a ver. Necesitamos como $790 para subsistir en el Ecuador una familia de 4 miembros. Esa canasta, el 33% está conformada por productos frescos, alimentos y bebidas. Por tanto, y de acuerdo a la ley, esto no tiene IVA. Por tanto, habría que controlar los precios y la especulación. Que haya algún ajuste pequeño, sin duda, porque va a subir el precio del combustible por el IVA y la cadena productiva seguramente, pero no es para subir el precio de la zanahoria a 12%, no. Entonces me parece una sana política este rato sería dar la orden a las intendencias, también la Defensoría del Pueblo, pues, se podría trabajar para recibir denuncias que protejan este rubro de la canasta alimentaria que se llama alimentos y bebidas, que representa el 33% de nuestra canasta familiar. El segundo rubro es el de vivienda. Aquí está el alquiler, alumbrado, lavado y otros artefactos del hogar. Aquí esperaríamos sí un incremento moderado de precios, porque esto sí causa IVA. Este rubro de vivienda, así se llama, es un rubro, estoy leyendo los rubros de la canasta familiar básica del Ecuador, representan el 25% del gasto de las familias. Sí va a haber un incremento, esperamos moderado. El tercer rubro es indumentaria. Aquí están tela, ropa confeccionada, servicios de limpieza. Esto tiene IVA. Este gasto en lo que significa indumentaria representa el 7% de la canasta básica. Hay que proteger esta parte, no es tan alta porque es el 7% del gasto que necesitamos para vivir en el Ecuador, pero me parece que esperaríamos una inflación muy moderada porque, entre otras cosas, aprovecho, uno de los sectores que va de súper capa caída es el sector textilero y de confecciones.
va con inflación negativa todos los años desde los últimos 7 años. Inflación negativa y producción a la baja. Entonces, por eso explico, no es que ya mañana la camisa va a estar más cara, no, porque el consumo, digo, 7 años va de capa caída y una inflación negativa. Y finalmente, Miguel, hay un rubro que se llama misceláneos. Este rubro es del 35% de la canasta básica. Y aquí están cuidados de la salud, tiene 0 IVA. Están temas de cuidado y artículos personales, tiene IVA, recreo, tabaco, educación, tiene 0 IVA, transporte, que tiene, depende del transporte, tiene IVA. Entonces, Miguel, aquí esperamos un comportamiento moderado y alto en lo que significa la reacción por el incremento del IVA. Entonces, en resumen, Miguel, ahí está una propuesta al gobierno nacional que controle los productos, no todos los productos, tiene que controlar los productos de la canasta básica. Y ahí está, pues es fácil pedir al INEGI el listado de la canasta básica, que yo lo he leído aquí rápidamente, Miguel. Me parece que ahí es una buena medida el control, evitar la especulación, mano dura al especulador, controles en los mercados, porque esto tiene que haber también esta situación. Me parece que eso puede ser una medida, a mí me parece indispensable para que vayamos saliendo adelante en esta circunstancia actual con esta medida del incremento de este impuesto. A propósito de lo que usted decía, lo que se han deprimido precios, por ejemplo, del sector textil, evidentemente. Sí. Claro, en crisis se priorizan los gastos y ahí entran los gastos del consumo básico. Incluso aquellos que quieran especular, más allá del control que es fundamental, aquellos que quieran especular productos básicos perecibles, simplemente se van a querer y van a perder esa producción perecible. Es decir, aquí hay que llamar a la reflexión para no entrar en esta dinámica de la especulación, y cuando aparezca tiene que caer todo el peso de la ley desde el Estado ecuatoriano. Sí, Miguel, tengo un problema. ¿Me escucha, Miguel? Sí, está al aire, le escuchamos, economista García. Tenía un problema técnico acá. Exacto, yo creo que va así, ¿no? Yo creo que hay que tranquilizarnos en el país, creo que a los ciudadanos hay que informarlo, como estamos informando este momento, comentando, dando opiniones. También tenemos un rol que cumplir los ciudadanos, en el sentido de que estamos pasando por tiempos difíciles. El tema de la seguridad también, alguien decía, un empresario, si no hay seguridad no hay empresa, y tiene razón. Claro, sin seguridad no hay desarrollo, simplemente. No hay, ¿no es cierto? Nuestra vida mismo, la vida de los jóvenes, nuestros hijos, o sea, ¿qué vida tienen en este momento en donde todo es, o gran parte, no es todo, pero peligro, advertencia? Entonces nos toca, como digo, salir adelante, pero yo creo que ese mensaje sí hay que darlo al gobierno. O sea, ya está la ciudadanía, los ciudadanos, llámese empresarios, llámese organización PYME, llámese organización de la economía popular solidaria, llámese familia tal y cual. Estamos contribuyendo, estamos sacrificándonos. Hoy ya nos toca pagar un poco más por el IVA, de acuerdo, pero insisto en esa idea. Bueno, ¿y a cambio de qué? Bien, usted gobierno gasta y queremos ver un gasto eficiente y efectivo en seguridad. Muy bien. Ahora queremos ver, por favor, política de reactivación productiva. ¿Dónde está? Y yo insisto en esa idea porque no me sale de la cabeza. Porque esto tarde o temprano, Miguel, lo que no quisiéramos es que pase un año, volvamos a esta entrevista después de, en abril del 2025, y digamos, qué pena, ¿no? Se recaudó menos IVA, estamos peor que antes. Eso es lo que hay que evitar, Miguel. Ya no, yo sé que esto también es político y tenemos ya sobre la marcha una posible, no sé si reelección, pero hay una elección presidencial el próximo año. Y se empieza a entremezclar lo político, pero la buena política tiene que empezar porque los ciudadanos ganemos en bienestar. Esa debe ser la política, esa debe ser la medida para que un gobierno se reelija, o para que alguien que quiere asumir el poder nos tenga planteamientos en firme y nos diga, muy bien, señores ecuatorianos, aquí tengo planteamientos para incrementar el bienestar de ustedes. Eso es lo que sirve, el resto es pura habladuría. Al final del día, lo que queremos que en este periodo y en este año 2024
pues tengamos más oportunidades de ingresos, más oportunidades de empleo, más posibilidades de acceder a mayor bienestar. Entonces, Miguel, así está la cosa. Como digo, no estamos en el peor de los mundos, pero sí estamos en una situación compleja, difícil, y aquí todo, a mi modo de ver, se arbitra con dos cosas. Uno, el rol del gobierno, la política pública, eso no lo hace usted, ni yo, ni el que nos escucha, lo hace el gobierno. Y dos, sí, los ciudadanos también tenemos responsabilidades que cumplir la ley, hay que pagar bien los salarios a la gente que está trabajando con las empresas, y los ciudadanos ser responsables en el consumo, tenemos que pagar nuestros impuestos prediales, en fin, tenemos también que la sociedad aprender a no solo estirar la mano, sino que también tenemos que entregar nuestro aporte y nuestra contribución. Ahora, para mejorar salarios, como decía el economista García, se necesita también fortalecer y crecer la producción y productividad, generar nuevas fuentes de empleo, dar seguridad jurídica. ¿Qué piensa usted si en este esquema de crisis, si no hay de alguna manera, de lo que hemos hablado en otras ocasiones, economista García, el que haya facilidades para la contratación laboral? ¿Y usted no cree que la pregunta del referéndum, como es el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, pudiera facilitar? Porque este país ha estado y está bloqueado por la consecución de un nuevo código laboral. Vivimos el código de la época de 1938, cuando se estableció en el gobierno del general Enríquez Gallo, y ha habido algunos parches, y no hay poder humano que permita articular un nuevo código del trabajo. Por lo menos esto pudiera permitir el trabajo a plazo fijo y por horas. Sí, Miguel, a mí me parece que esa es una pregunta trascendente. Me parece que hay que pensarlo de la mejor manera posible. Yo, mi opinión, le doy mi opinión personal. Me parece que la respuesta a esa pregunta constitucional debería ser sí, porque el país también tiene que, de alguna manera, y la ciudadanía, tenemos que romper, yo digo, ahí he estado posteando en mis redes sociales de esta idea, tenemos que romper la historia política del país que considera que todo trabajo ocasional, todo trabajo no permanente es precario. Eso es lo que nos estamos jugando los ecuatorianos, y ojalá tengamos la madurez para responder de la mejor manera, como digo, para romper esa idea. No todo trabajo por ocasional, no todo trabajo, ¿no es cierto?, ocasional tiene que ser precario. Tenemos que legislar adecuadamente para que precisamente, por ejemplo, el trabajo por horas, el trabajo a plazo fijo, conserven los derechos laborales de manera proporcional. Entonces me parece que ahí sí es posible hacer. Yo cito a la Corte Constitucional, donde dice, por definición, está en su sentencia cuando revisó las preguntas emitidas por el presidente de la República, dice, no todo trabajo ocasional, no todo trabajo por horas, no todo trabajo a plazo fijo implica precarización. Entonces ahí está la respuesta del debate. Encontremos la manera para garantizar que estos dos contratos tengan, ¿no es cierto?, la sostenibilidad necesaria para que se respete los derechos laborales. Yo lo veo así, lo veo como una oportunidad. Sí se requiere cierta flexibilización, por ejemplo, para mano de obra calificada, para los jóvenes que salen por cientos de miles de las universidades. Si soy un arquitecto y puedo hacer un trabajo por obra fija, con los derechos laborales, por ejemplo, Miguel, luego habrá que regular eso a través de legislación secundaria. Si es permitido a plazo fijo, entonces seguramente será el derecho laboral al seguro social proporcional, el 13º, el 4º será proporcional, y podemos salir adelante. Lo mismo por horas. El país ya tiene experiencia por horas, digámoslo así, no es exactamente, si no le van a llamar a un abogado y me va a decir que me estoy equivocando. Solo explico, hoy hay media jornada, 4 horas, lo que la ley permitiría, si se aprueba en el referéndum, pues podría... Por favor, el audio, Santiago, que se fue. ¿El audio? Este es un diálogo con el economista Santiago García. Por favor, el audio, que no lo estamos escuchando. Podamos discutirlo, sería que se obligue también a pagar proporcionalmente la seguridad social.
Ya, este es otro problema, materia de Sí. un programa largo, la seguridad social. ¿Cómo enfrentar en estas condiciones cuando hay grandes necesidades de una reforma estructural? Bueno, el tema de la seguridad social es un tema que yo lo que diría es que requiere un consenso nacional. No va a ser el gobierno, y eso debería meterse en la cabeza a los políticos, tanto de la Asamblea como el gobierno. No se puede salir adelante sin un acuerdo nacional. Usted ve, hay muchas aristas. Por ejemplo, el pago de los 3.000 millones de dólares por 40% de pensiones, cada vez el Ministerio de Finanzas le debe y queda pendiente. Pero es que no es fácil financiar 3.000 millones de dólares. El tema de lo que significa la eficiencia de los servicios de salud. ¿Por qué en el país los trabajadores a cuenta propia o trabajadores o empleados, ¿no es cierto?, que trabajan por cuenta propia, no se afilian a la seguridad social? Porque la calidad, por ejemplo, del servicio de salud de la seguridad social es mala, sinceramente. O sea, ahí uno que está afiliado ruega no enfermarse, porque lo peor que le puede pasar es terminar en el hospital de seguro social. Entonces, Miguel, hay cuestiones no solo de gobierno, hay cuestiones de gestión, hay cuestiones de insostenibilidad fiscal, hay cuestiones de mala calidad, hay sobrepoblación burocrática en muchos de los servicios de la seguridad social. Hay inequidad. Nosotros los afiliados contribuimos 12 pagas durante nuestra vida laboral, 12 pagas, Miguel, y recibimos 14 pagas una vez que se jubile. O sea que yo cuando me jubile he contribuido 12 veces al año, pero recibiré 14 porque recibiré como jubilado cuando me toque, recibiré el Los décimo décimos, tercero y cuarto. claro. Es decir, eso, o sea, me parece una inequidad, ¿no? O sea, esas son las cosas que hay que hablar, Miguel, pero no veo la posibilidad de un consenso nacional. Cada quien plantea una cuestión. Hubo una buena iniciativa popular por Henry Llanes. No ha sido posible avanzar, no se pudo en la asamblea, se tergiversó la propuesta, no se pudo avanzar en la misma, no se la mejoró, sino se la Claro, diluyó, pero ahí queda Santiago, no pendiente. hay voluntad política para enfrentar Sí, los temas de esa es la fondo. palabra. Solo No hay se voluntad da un política. maquillaje a los temas legales y no se afronta los temas de fondo, penosamente. Sí, me parece que, Miguel, ahí lo que pasa es que en el país no hemos aprendido a establecer diálogos nacionales, no hemos aprendido a hacer consensos. El consenso y el diálogo se hace sobre agendas en donde uno da y también tiene que recibir y también tiene que dar. Entonces, los sindicalistas no quieren mover un dedo. El empresario también dice, bueno, a mí no me topes. Nosotros los afiliados decimos, bueno, igual a mí, déjame, no quiero oír nada. ¿Cómo es que no me vas a pagar 14 pagas una vez que me jubile? Está bien, yo quiero, contribuyo 12, pero recibo 14. Entonces, cada quien nos Claro, acomodamos, y Miguel. sin embargo, todos los sectores piden una solución y no se Claro. aporta con soluciones precisamente para debatirlos al menos. El aporte del 40%, Miguel, al seguro social que da el gobierno nacional, que está en la ley, ok, pero eso es prácticamente 3 veces lo que recibimos las universidades públicas a través del Fondo de Universidades FOPEDEUP. Es decir, o sea, y al mismo tiempo nos están reclamando las universidades que abramos más nuestras aulas, y es cierto, necesitamos dar más cabida a los jóvenes que salen de los colegios y no pueden encontrar un cupo en las universidades públicas. Ya, pero eso se hace con dinero, con recursos. Pero estamos diciendo que hay 3.000 millones para aportar para los que más tenemos, de alguna manera. Yo sé que esos son los temas álgidos, ¿no? Yo no quiero prejuzgar, solo quiero exponer sobre la mesa y que el ciudadano entienda por dónde van las cosas, porque mucho de esto no se conoce. Mucho de esto no, lo ignora el ciudadano común y corriente. Entonces dice, claro, hay que defender, está bien, defendamos la seguridad social, pero defendámosla que implique también cambios, que lleve a ser más eficiente, que sea más justa, que sea más equitativa, que los recursos del Estado que no sobran, pues sean prioritarios, como acabo de mencionar. ¿Cómo haríamos unas universidades con 3.000 millones de dólares más?
para poder hacer tecnología, incorporar a miles de jóvenes que se quedan fuera. Esas cosas son las que me parece habría que hablar y no las hablamos, ¿no? Porque se vuelve un tabú, porque hay sectores que no quieren abrirse al debate o porque simplemente significa seguramente afectar ciertos intereses. Ahí hay varias cosas, ¿no? Miguel, me parece que, bueno, ojalá en estos meses, una vez que ya próximamente entremos a campaña, los ciudadanos nos concienticemos más y exijamos un debate político de altura, de propuesta, ¿no? Ya dejarnos de personas. Yo nunca quiero discutir nombres de personas, de líderes. Necesitamos discutir políticas públicas. Claro, y ojalá se planteen soluciones técnicas más que la politiquería como es el escenario de la Asamblea Nacional penosamente. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias al economista Santiago García, catedrático temas de interés, Santiago. Gracias, Miguel. Un buen día para todos. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Quizás darles una información de primera mano de las tareas que cumplen las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Hoy están interviniendo este momento en las cárceles de mujeres, de manera especial en Santo Domingo de los Áchilas y en Chimborazo. Información de última hora del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Cerramos, les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.